Señor, el gozo de Dios. Amén. Como dice un corito, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, cuando tenemos esta convicción que lo que viene de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Pues Dios es maravilloso. Pues hoy tenemos un tema que es con relación a la oración y son algunos misterios de la oración, algunos misterios que podemos ver en la oración. Y antes de eso me encomiendo delante de Dios, Espíritu Santo de Dios, te pido en esta hora que seas tú en cada corazón, así como tú preparaste el corazón de Lidia, que tú prepares cada corazón para recibir esta palabra, Dios mío, que no haya resistencia a tu palabra, sino que cada uno, Señor, das dir jede von uns deine Worte bekommen kann und dass du, Heiliger Geist, nimmt jede Person und überzeugt und zeigst, was tú sagen möchtest, du deinen Geist. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, reinando y estableciéndote, Espíritu Santo de Dios. Yo no sé decir lo que tengo que decir por mí misma, pero contigo en mi boca puedo hablar las cosas que el cielo está diciendo. Es lo único que quiero, te quiero a ti en mi boca, no quiero que salgan palabras mías, sino las tuyas. Yo te lo pido por favor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues, misterios de la oración. Me pareció interesante hablar de misterios de la oración porque dice la palabra de Dios que las cosas secretas son para Dios y las reveladas son para nosotros. Entonces, las cosas, hay misterios que son realmente cosas que están guardadas para que nosotros busquemos la revelación de ella. Y yo digo que la oración es un misterio cuando nosotros profundizamos en ello, ¿sabe? ¿Tú le vas a traducir? Sí. Okay. Gloria a Dios. Y entonces nosotros sabemos que el medio para nosotros conectarnos con Dios es la oración. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios, pero no es un monólogo. Y la oración tiene partes que son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta. Al momento de hablar, de orar, de nosotros buscar esa presencia, tenemos que llegar a Dios con un corazón agradecido, con un corazón, con esa gratitud que está en nosotros y con esa adoración. En la oración nosotros podemos ver esa parte, la parte de la gratitud, la parte de la humillación y esa parte de la adoración a Dios. No podemos, es como una relación que nuestros hijos, por ejemplo, nunca son cariñosos con nosotros ni nada y directamente nos están pidiendo, directamente quieren algo de nosotros. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos mal. Cuando no solamente nuestros hijos, sino todo aquel que nos busca solamente porque nos necesita. Entonces creo también Dios tiene un estándar. Dios le gusta que nosotros, Él dice que Él quiere sacrificio de alabanza, Él quiere un corazón que sea agradecido. Y en todas estas cosas, primero se prepara una atmósfera de oración antes de entrar a la petición. No podemos pedir de una vez, y esto es un misterio, porque muchas personas dicen, yo le oro mucho a Dios, pero es solo que le piden. No es que ellos oran a Dios, porque orar es hablar, es una conversación, significa tú también escucha. Y para escuchar, por ejemplo, mientras yo estoy hablando ahora, ustedes están guardando silencio. Es decir, que no podemos hablar juntos. Entonces, cuando la sola persona está hablando, es un monólogo, porque el otro no está diciendo nada. Y en una oración necesitamos un emisor y un receptor. Y a veces se cambian los papeles, de que a veces el que es receptor, el emisor, es quien está hablando y el receptor quien recibe. Y muchas veces nosotros en la oración podemos ser emisores como receptores. Cuando estamos hablando, Dios nos está escuchando. Y cuando nosotros guardamos silencio, Dios está hablando a nosotros. Por eso es muy importante que dentro de
de nuestro tiempo de oración, nosotros apartemos un momento de silencio. Dios mismo ha tratado conmigo de decir, ahora quiero que guarde silencio. O sea, muchas veces que me ha dicho que me tengo que despertar por la madrugada y es simplemente a despertarme a las 3 y a ponerme en la ventana con un cuaderno y un lápiz, no quiero que digas ni una palabra. Y yo tengo que esperar ahí en silencio un rato y así estoy esperando como en eso, Señor, tú vas a hablar, pero dentro de mí hasta que el Señor empieza a hablar y yo empiezo a recibir y escribir lo que Él va a decir. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, esto es un misterio, el silencio es un misterio, porque ¿cómo nosotros vamos a decir que escuchamos a Dios si no nos callamos? ¿Ya? ¿Cómo? No es posible. Entonces, si ese tiempo, porque por ejemplo el público oramos y claro, oramos corrido, pero cuando yo me encierro con Dios, yo guardo silencio. Dice, guarda silencio delante de Dios cuando tú entres delante de Dios. Es decir, tú estás expectante porque es más importante, escuchen esto que le voy a decir, es mucho más importante lo que Dios tiene que decirte que lo que tú tienes que decirle a Dios. Y pasa que nosotros hablamos más que Dios. ¿Sabe? Y Dios quiere Él hablar y Él establecer su plan en nuestra vida. Él tiene para decirnos. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él lo sabe. Antes de que las palabras acudan a nuestros labios, ya Él sabe lo que vamos a expresar. Él lo sabe todo. Sabe nuestros pensamientos, nuestros deseos. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y es por eso que es importante recibir las instrucciones directamente de Él. Y para eso necesitamos descubrir ese misterio, el silencio. Y para muchas personas entienden que orar es pasarse una hora hablando ellos, y no incluyen el silencio en la oración. Yo quiero que tú utilices esa armadura, porque para mí es una armadura poder conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. Que nosotros conozcamos lo que Dios quiere decir. Y que nosotros entendamos ese tiempo de gratitud delante de Dios, ese tiempo de adoración, una atmósfera que tú la prepares. Y no es lo mismo, vuelvo a reiterar, cuando una persona suele ser contigo amable, suele invitarte, suele pasar tiempo y después un día te puede decir que necesita algo, que cuando simplemente un día así sin nada, como a veces nos pasa, ¿verdad? Si nos llaman de nuestro país, no te hablan durante un gran tiempo y después una llamadita, necesito un envío, ¿cómo uno se siente? No se siente bien, porque no están acostumbrados a llamarnos, a saludarte, no hay una conexión, pero quieren algo de nosotros y estas cosas no son agradables. Lo mismo es también para Dios. Amén. Y quiero a todo esto también dentro de esos misterios que están de la oración, el silencio, saber conquistar el corazón de Dios, es decir, agradar al Señor. ¿Cómo llegamos a la presencia de Dios? ¿Qué corazón hay en nosotros? ¿Qué corazón? Jesús está diciendo en Mateo 11:28 que aprendamos de Él a ser manso y humilde de corazón. Que tenemos que aprender a esa mansedumbre y esa humildad, ¿no? Entonces, como Él está diciendo así, nosotros tenemos que ir sabiendo que a Dios no le podemos ocultar nada. Cuando vamos delante de Dios, tenemos que entender que no podemos ir con careta delante de Dios. Tenemos que ir transparente. Esta soy yo, Señor. Es verdad, yo tengo este problema, pero ¿cómo lo hago? Ayúdame. Y no tratar de aparentar algo que no somos, sino ser completamente transparente. Como decía aquel publicano, que él decía, yo no soy digno de acercarme a ti, yo no soy digno, y él empezaba a tener esa postura porque se encontraba que no era digno. Sin embargo, el religioso dijo que él sí era digno, sabe que a ese hombre publicano Dios no lo iba a escuchar. Y dice que a quien escuchó fue a ese publicano, parafaseando yo esta palabra. ¿Por qué? Porque tenía un corazón de humildad y reconocía que no era digno. Y ninguno somos dignos. El único que nos dignifica es Cristo. Pero nosotros no somos dignos. ¿Sabe? Cada